Hola queridos amigos, nos volvemos a encontrar ahora para el capítulo número 9. Mis queridos teleseguidores, telelectores, videolectores, ¿cuál sería el término adecuado para esta nueva modalidad? Por lo menos para mí novedosa, a la letra. Los hombres, mujeres y hombres juntos esperan la voz, una señal esperan, algo que ponga fin a la espera. La esperan, pero la temen. Los viejos no, ya no esperan. Están más allá de la esperanza y del miedo. Están más allá del mundo porque pertenecieron al otro. A los hombres solo les queda este y la espera. A los jóvenes quizás. A los niños ni eso. Lo piensan los hombres, pero no lo dicen. ¿Para qué? Decían los sobrevivientes predicadores y los que, estando de acuerdo con ellos, no llegaban a su grado de fundamentalismo, que de manera progresiva, a medida que las minas continuaban expandiéndose y ampliando la actividad, durante buena parte del día e incluso a veces en las noches, se oía en el pueblo un rumor sordo, como si hubiera una eterna tormenta asomando a lo lejos, cargada de truenos y amenazas. Cada poco rato ese rumor se transformaba en una breve sucesión de truenos asordinados que, juraban los detractores, hacía temblar vidrios y bailar los líquidos adentro de las copas. Cuando el viento soplaba desde donde se emplazaban las gigantescas construcciones de Malatirí, no solamente el rumor se convertía en un ruido como una numerosa tropa de caballos pasando a galope tendido por las polvorientas calles, sino que además invadía el aire una especie de imperceptible bruma blanquecina que traía consigo un olor a la vez ácido y dulzón, que al cabo de los días terminaba dejando una fina capa de polvillo sobre muebles y paredes. Apenas un pequeño inconveniente, decían quienes veían a Cerro Bajo funcionando a todo vapor como nunca antes lo había hecho. Como si el cielo se hubiera puesto de acuerdo con los apocalípticos vaticinios de los diezmados predicadores, a la salida del invierno siguiente, a la puesta en marcha de las minas, luego de unas lluvias y crecidas como no se habían visto en décadas, al punto tal que por meses las minas debieron permanecer cerradas, sobrevino ahora una sequía que se prolongó no solamente toda la primavera, sino que durante todo el largo verano no cayó una sola gota de agua. El otrora torrentoso arroyo se había convertido en un triste hilo de agua. Los tajamares y azudes mostraban al sol abrasador sus lechos de barro cuarteado y la gente había recurrido a viejos pozos olvidados, muchos de ellos secos también. Las potentes máquinas de Aratirí, en una prueba más de su positivo involucramiento con la comunidad, concurrieron en socorro de la emergencia, perforando pozos de grandes profundidades, de donde comenzaron a brotar las aguas para paliar las necesidades más urgentes del pueblo. Lo que no pudieron arreglar las máquinas prodigiosas de Malatirí fue la falta de agua para los campos. Cultivos se habían perdido todos y hasta las pequeñas quintas cultivadas tras las casas del pobrerío eran yermos terrenos por donde campeaban unos perros flacos con esperanza de pobre. En el campo los animales, en especial los vacunos, se caían de flacos y la sed empezaba a hacer estragos. Muchos de los propietarios, en especial los que más ganado tenían, se habían visto en la encrucijada de dejarlos morir o vender la mayoría de las haciendas a invernadores venidos de otras partes del país donde aún había pasto y agua, atraídos por el fuerte olor a desgracia, a precios de ruina. Los que no quisieron o no pudieron hacerlo y apostaban a que el otoño traería las ansiadas lluvias, tuvieron que ver cómo, un día sí y otro también, aparecían los animales muertos. Mientras, el cielo desnudo parecía haberse olvidado de Cerro Bajo, como si estuviera queriéndole cobrar alguna cuenta atrasada que nadie acertaba a entender, salvo los predicadores, claro está, que veían en esas inundaciones descomunales, seguidas de una seca de proporciones bíblicas, el lógico castigo por haber permitido instalar al propio Leviatán a las puertas mismas del pueblo.
He ahí lo que habían dicho y predicho durante tanto tiempo y que nadie osó escuchar. El problema se agudizó aún más cuando, al seco otoño, siguió un invierno igualmente árido y, por si no fuera suficiente, inusualmente frío, tanto como para matar lo poco de vegetación que aún subsistía. Los pozos que la generosa Malatirí había perforado tornaban a secarse, y ahora no era solamente el problema del agua para cultivo o animales, sino que los propios habitantes empezaron a sentir la falta. Había gente que todavía recurría al arroyo y en tanques puestos encima de carros tirados por escuálidos caballos, traía lo poco el agua que conservaba de su arroyo. Diría luego el médico local, apoyado en informes de colegas venidos de Montefeo para estudiar el problema, que la epidemia de diarreas y vómitos era provocada por esa agua que no estaba en condiciones, seguramente contaminada por la gran cantidad de animales muertos en las orillas del arroyo cauce arriba. En contra de esa versión oficial nos faltó la estentórea voz de los predicadores, a los que la mala noticia inyectaban renovados fríos, los que también, enarbolando informes elaborados por científicos proclives a su causa, sostenían que la podredumbre de la poca agua que el arroyo conservaba se debía no solamente a los animales muertos, sino a aquel otro gran monstruo que, vivito y coleando y con protección oficial, contaminaba las tierras, las aguas y también el aire, que para sostener esto contaban con estudios que ponían en los gases emitidos por la planta de Malatirí a la extendida prevalencia de enfermedades respiratorias hasta entonces desconocidas en Cerro Bajo. Al principio la conjunción de todos estos males, cuando ya la gente empezaba a mostrar su descontento y rabia contenida por el olvido en el que el pueblo había caído, tal vez empujado por algún providencial informe de prensa que se coló en Montefeo, el superior gobierno, ahora despojado de urgencias electorales, envió refuerzos de personal médico y medicinas, así como dispuso un camión cisterna que una vez por semana atendía las largas colas de niños panzudos y mujeres resecas, llenaba sus bidones con agua traída de la planta más cercana, muchos kilómetros al norte. Hasta algunos cargamentos de forraje enviaron en el vetusto tren que una vez a la semana, a riguroso paso de Tortuga, unía a Cerro Bajo y otros pueblos igualmente olvidados con la pletórica ciudad-puerto convertida en la meca del gran capital internacional. El problema que el superior gobierno desconocía en su supina ignorancia era que para que esa época no había casi animales que pudieran dar cuenta de él, aunque dicen algunos que la gente peleaba por ellos y terminaban repartidos en las casas donde seguramente tendrían algún uso que no era el inicialmente pensado por las autoridades. Nos despedimos hasta el próximo capítulo. Gracias.